Buenas tardes amigos, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien, todos mis amigos y amigas del canal, a los seguidores. Aquí traigo la reseña o el comentario de La Quintrala de la autora chilena Magdalena Petit. Este libro que ustedes ven acá, amigos míos, es, es un libro de la editorial Zigzag. Fíjense ahí en cámara. Portada de Emilio Martín. La 22ª edición, 3.000 ejemplares de agosto de 1976. Los derechos de Magdalena Petit, 1946. Empresa editorial Zigzag S.A. ¿Sí? Eh, esta novela fue publicada inicialmente en 1932 y ganó el premio La Nación con esta reescritura de la obra de la Quintrala, este personaje mítico del folclore chileno, de la literatura chilena también, por qué no decirlo. Y es un personaje, digamos, realmente interesantísimo, fascinante en algunos aspectos, porque nos lleva a la reflexión de varios conceptos, de varias ideas que de alguna manera son valiosas de reflexionar, de pensar. El prólogo eh, lo destaca Alon, el famoso crítico. ¿Ya? El prólogo está ahí, 1932, 13 de mayo. Y bueno, aquí lo que él plantea en el fondo, en el prólogo, que ha sido un agrado encontrar una obra literaria que participa en estos concursos y que tiene tal potencia, tal, digamos, profundidad en el desarrollo de el personaje en cuanto a sus perspectivas psicológicas. Por ahí creo que lo plantea. Dice, eh, dice, hija de un hombre de ciencia, está hablando de la Magdalena Petit, hija de un hombre de ciencia, de un médico ilustre, Magdalena Petit ha respirado en el ambiente de su casa la disciplina intelectual y la penetración psicológica que se desarrollan en los verdaderos facultativos, observadores que juntan el método riguroso a la práctica continua. Esas son algunas de las palabras que plantea en el prólogo Alon respecto de la técnica bien depurada de la escritora Magdalena Petit. Ella parte su obra con una cita, un, una cita de Benjamín Vicuña Maquena que también está eh, tocado el tema por él de la Quintrala minuciosamente, y en esa obra de Vicuña Maquena describe a Catalina de los Ríos y Lisperger la Quintrala como un personaje, digamos, despiadado, sanguinario, y bueno, todo lo que vamos a conocer respecto de sus prácticas de brujería y todo aquello que contempla su lascivia, etcétera, etcétera. Y ahí destaca esta cita, ¿no es cierto?, como inicio, como prefacio. Bueno, la obra tiene, a ver, como 15 capítulos, ¿sí? 15 capítulos donde nos cuenta como la historia inicial, por decirlo así, de la Quintrala, desde su tierna infancia hasta, digamos, el momento de la revelación con la famosa y célebre frase que ella plantea cuando eh, bota un Cristo de madera que le ha regalado un fraile de la congregación benedictina, si no me equivoco. Por lo menos en la novela está planteado así. Y en ese sentido, este tiene un correlato histórico, esta historia que está novelada acá, ¿sí? Bueno, después de estos 15 capítulos nos da cuenta de un epílogo, ¿no es cierto?
se habla de la Quintrala, se comenta, digamos, cómo está sumida en esta relación tormentosa y que ha hecho pacto con el demonio, y ha hecho pacto con el demonio después de haberse resistido bastante tiempo a hacerlo. Pero ¿cómo llega a eso la Quintrala? ¿Cómo llega a perder su alma, digo? eh, y cómo es atormentada por el remordimiento de haber cometido ciertas cosas en su vida, y también nos explica de alguna manera el origen de estos traumas, la novela. Entonces después viene un epílogo donde se habla acerca de la influencia poderosa que tiene Catalina de los Ríos y Lisperger. También nos habla acerca de cómo en el sistema de hacienda colonial chileno eh, ella podía ejercer un dominio absoluto como una manera de, por decirlo así, como una manera de, en el fondo, de, no sé cómo decirlo, en el fondo es una manera de rebelarse ante el machismo imperante de la sociedad, ¿no es cierto?, chilena de la colonia del siglo XVII. Estamos hablando de que la Quintrala, el personaje histórico, vive desde 1604 a 1665. Ese es el periodo en que vive la Quintrala, y que Magdalena Petit no hace novela a su historia, ya no como lo hace o lo plantea Vicuña Maquena desde una idea netamente como una crónica, sino lo plantea desde la perspectiva de una novela moderna, digo, una novela que en el fondo se sumerge en la psicología del personaje para, vuelvo a decir, darnos a conocer los traumas más profundos de la autora. Una escritora contemporánea que quizás puede hacer algo similar en estos momentos de lo que hizo la Magdalena Petit puede ser Francisca Solar. Ahí ustedes pueden buscar quién es Francisca Solar. También quizás puede acercarse a ello. También lo puede hacer obviamente el mismo Francisco Ortega, que es un escritor chileno que ha sacado una última novela que se llama Catrala, y que esta novela, en el fondo, también le da un giro diferente a la historia de la Quintrala, desde la perspectiva, digamos, literaria y en cuanto a las técnicas en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, vamos a hacer una pequeña sinopsis para después profundizar un poquito en algunas ideas y conceptos claves que a mi juicio tiene la novela, y que es interesante poder reflexionar ante ello y quizás hablar de algunas cosas que tengan que ver con eh, cómo estos conceptos se ejemplifican con ciertas partes de la novela, ciertas cosas que dijo el personaje principal, que es la Quintrala. Entonces, el capítulo 1 nos da a conocer el nacimiento, el parto de la Quintrala, y cómo la madre de Catalina de los Ríos pierde la vida dando a luz, trayendo a este mundo a la famosa Quintrala. Y lo más curioso que ahí en ese parto muere la madre, y está siendo asistida por una serie de indios y esclavos, en este caso de raza negra, unas esclavas, y de entre de ellas y de ellos destaca, por ejemplo, eh, una suerte de acompañante o chaperona permanente, que es la esclava Josefa, que va a ser muy interesante, muy importante ese personaje de Josefa, porque ese personaje va a transmitir el aspecto místico pagano de la brujería en la vida de Catalina de los Ríos. Y también otro de los personajes importantes
va a ser evidentemente el fray Pedro Figueroa, que va a ser, digamos, una pieza clave en la vida de Catalina y en esta sensación permanente en que se encuentra, en este estado psicológico permanente de ambivalencia en que se encuentra el personaje de Catalina de los Ríos. Entonces, eh, luego se avanza un poquito en la historia ya en los siguientes capítulos y vamos a ver que ella, Catalina de los Ríos, es hija de, ahí está, Gonzalo de los Ríos, corregidor o encomendero, digamos, eh, de la colonia acá en Chile en el siglo XVII. Recordemos que estas personas ostentaban poder, digamos, como si fuesen grandes terratenientes, obviamente, donde tenían a cargo a indios y a esclavos a su servicio y grandes extensiones de terreno para, digamos, producir y mandar los recursos a España. Y bueno, en ese contexto es que Catalina se ve enfrascada, ¿no es cierto?, ante su padre, porque ella es bastante caprichosa y desde muy pequeñita se mostró de esa manera y se le describe después más adelante, ya mucho más joven, digamos, lozana, qué sé yo, como una mujer de exuberante belleza, porque por otro lado, eh, por otro lado, Catalina es descendiente de alemanes, tiene el pelo rojizo o colorín, es blanca y de ojos verdes, pero también es descendiente de la cacica o cacique, digamos, de Talagante. Tiene sangre alemana por los Lisperger, sangre española por los ríos y de los Flores, que tiene que ver cacique, con la cacique de Talagante, que era su bisabuela. ¿Mm? Eso uno lo puede ir rastreando en distintas fuentes de los cronistas de la época, sobre todo en Vicuña Maquena. Entonces, eh, volviendo a la idea principal de reseñar un poquito esta historia sin tratar de dar algún spoiler, tienen que poner atención si encuentran por ahí en las librerías de viejo. Este libro yo lo compré un poquito caro, pero vale la pena porque ya no se encuentran en grandes librerías, no. En las librerías de viejo o de segunda mano quizás lo puedes encontrar, ¿sí? Y bueno, la Catalina de los Ríos siempre estuvo atormentada desde pequeña, ¿no es cierto?, por las prácticas ritualistas de su madre y su tía. Su madre obviamente muere en el parto y su tía después la va a acusar de que ha intentado o tiene que ver con la muerte de su padre, con la muerte de Gonzalo de los Ríos. Nos va a decir la obra en el fondo que Catalina no tenía ningún tipo de misericordia con sus seres queridos, ni mucho menos con sus esclavos, ni con los negros, por decirlo así, que estaban a su cargo, estaban a su servicio. Entonces, bueno, luego va a aparecer como un redentor personal y que la Catalina de los Ríos va a ver como el mismísimo Jesús a el padre, al fray dominicano eh, Pedro Figueroa, que tiene su correlato histórico, obviamente, creo que un sacerdote de nombre de la Cruz, si no me equivoco. ¿Mm? Entonces, este personaje va a ser como su confesor personal
y va a tratar de alguna manera de salvar la alma de Catalina respecto de, obviamente, toda su inclinación hacia el lado perverso. Y vamos a ver, por ejemplo, que el personaje de Josefa, que es la mulata o una esclava negra, digamos, por decirlo más precisamente, va a tener un poder importantísimo en eh, el personaje de Catalina, porque ella va a ser tan importante y poderosa en cuanto a la brujería que incluso va a causarle cuando era muy pequeñita, Catalina, una enfermedad invalidante solamente con sus hechizos. Es decir, esto quiere plantearnos la idea de que el padre Gonzalo de los Ríos se dio cuenta de esto, de este influjo maligno de Josefa y la enviaba a esta esclava a la hacienda de la Ligua. En la hacienda de la Ligua era prácticamente un lugar de confinamiento para los Lispberger, los Ríos y los Lispberger, y en el fondo cuando la castigaban a Josefa, alejándola de Catalina, porque era como su pecherona, por decirlo así, personal, la niña entraba en un colapso prácticamente eh, psicomotriz, no se podía levantar, no podía caminar, etcétera, y sufría bastante. Hasta que nuevamente llegaba Josefa, hacía sus menjunjes, sus comillas, rezos, sus rituales, ¿ya? Y de alguna manera la lograba recuperar. Y así se fue criando Catalina de los Ríos para después convertirse en una jovencita y en una mujer despiadada y manipuladora y caprichosa en esencia. Y bueno, eh, posteriormente vamos a ver que el fray le recomienda de alguna manera alejarse del pecado de la maldad y de la lujuria, porque también veía a sus esclavos negros con cierta lujuria. Tenía arranques de ira incontrolables, incluso era acusada de matar a sus propios esclavos o servidores. Y también hay un hecho de sangre que vincula, digamos, a un personaje importantísimo, que es Enrique Enríquez, el caballero de Malta, que se le llama acá en la novela, y que por lo cual Catalina estuvo, digamos, con problemas legales, estuvo encerrada en una celda, ¿no es cierto?, esperando ser ejecutada, pero ella, digamos, utilizando todos sus atributos naturales de la belleza, etcétera, y también gracias, aquí en la novela se plantea que a través de la intervención eh, del fray Pedro Figueroa, de sus oraciones y de sus ruegos a Dios para que liberen a Catalina, Catalina es liberada. Bueno, a todo esto, el padre Figueroa también era escultor, eh, eh, digamos, esculpía unas figuras religiosas de la Biblia, de la vida de Jesús, etcétera, y las donaba a distintos monasterios y él estaba, digamos, a cargo de la hacienda de los Lispberger, obviamente de los Ríos y los Lispberger de la Quintrala. Y en ese caso hay un punto importante porque aquí eh, nos remitimos a la mítica frase que al final del capítulo 15 aparece y que tiene relación con, por ejemplo, eh, la idea de que aborrece al fin y al cabo un regalo que le da el padre Figueroa. Le da un regalo apreciadísimo
y que de alguna manera ese regalo se transforma, digamos, en un objeto de veneración, que es una cruz, que es el Cristo sufriente en el fondo, y ese regalo se transforma en la idea de que ella reniega de todo tipo de salvación, porque expulsa al crucifijo hermoso, tallado en madera, etcétera, por el padre Figueroa, que fue un regalo para Catalina, y en ese aspecto ella demuestra una soberbia increíble y una indolencia y una indiferencia tal hacia su salvación que Bota hace descolgar el Cristo sufriente, el Cristo de la agonía, creo que se le llamaba en la novela, y lo tira a la calle prácticamente, a la basura. En fin, entonces Catalina va a ser, digamos, acusada de asesinato del caballero de Malta y bueno, ahí vean cómo ella se libra de esa situación, si pueden encontrar el libro. También es interesante en este aspecto el final que tiene Catalina de los Ríos y Lisperger, un final donde se nos cuenta en las últimas partes de la novela cómo ya sabiendo que la muerte se le aproxima, trata de redimirse de alguna manera, pero donando todos sus bienes a la iglesia, repartiendo, digamos, en distintos personajes esta fortuna de, que fue heredada obviamente como corregidora. Ella también, también es una encomendera, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hay varios puntos que es interesante poder plantear y algunos conceptos que es interesante reflexionar en torno a ellos. Por ejemplo, la humanización y profundización psicológica del mito de la Quintrala. Como había dicho en alguna parte del video al inicio, aquí Magdalena Petit hace una distinción, una clara diferencia respecto a lo que había hecho Benjamín Vicuña Maquena, que, ¿no es cierto?, de alguna forma rompe con lo que había hecho el autor, Vicuña Maquena, al ser como un cronista. La autora no justifica, obviamente, en base a cómo relata la historia de la Quintrala, las crueldades del personaje, pero lo que trata de plantear es, en el fondo, o trata de explicarnos el origen de esta maldad. Y este origen de esta maldad está relacionado con la madre de la Quintrala y en su momento, como esta madre de la Quintrala, que era bastante despiadada y malvada, era también una persona que era lasciva y que había visto a un monaguillo de el monasterio de los dominicanos, creo, que le había gustado. Y ese monaguillo va a tener importancia en la novela porque es la figura redentora que busca la Quintrala para poder redimirse y purgarse de las culpas que ha hecho. No quiero adelantar nada más, pero ahí se los dejo en livianita. ¿M? Entonces, hay una humanización que de alguna manera nos plantea estos arranques de ira y de sadismo que tenía el personaje de Catalina, que puede ser entendida como un arranque de la patología mm, como una patología de la opresión, por decirlo así. Entonces, aquí puede haber una noción de, ¿cómo explicarlo?, de consolidar sus verdaderas aspiraciones amorosas.
porque Catalina tiene una obsesión mística y erótica con el padre Pedro Figueroa, evidentemente. Y eso gatilla una de las peores conductas de ella en una escena importantísima casi al final de la novela. Entonces, también nos plantea que el personaje y la historia tiene matices dualistas y, eh, por decirlo de alguna manera, dicotómicas, conceptualmente hablando. Por ejemplo, tenemos en este Chile del siglo XVII, ¿ya? Por un lado la religiosidad católica y por otro lado el paganismo, la brujería. Entonces el personaje Catalina vive en ese tránsito, eh, en ese tránsito entre las prácticas de la brujería heredadas por su linaje indígena y reafirmadas por el personaje de Josefa y su entorno de las esclavas, ¿no es cierto? Todo ese entorno potencia esa dualidad. ¿M? Hay un pasaje donde la Catalina ve las procesiones de los de estos personajes que se flagelaban, los flagelantes católicos. Ella replica esto, ¿m? Esta autoflagelación por las noches, a solas, ¿no es cierto? Pero no como un rito como de expiación de las culpas, sino más bien en el fondo es como un acto sensual, si lo queremos ver así, sacrílego y pagano, que tiene que ver con dominar el dolor corporal en el fondo. ¿M? Entonces, bueno, ahí uno va entendiendo cómo se conforma o cómo conformó Magdalena Petit a este personaje en la novela, cómo lo reestructura y hace la diferencia con lo que se había hecho antes con el personaje. Entonces, en este caso podemos ver lo angelical y lo demoníaco. ¿Por qué? Y este concepto se articula bastante bien en la novela, porque la relación que tiene Catalina con la iglesia es bastante estrecha a partir del fray Pedro, ¿sí? Eh, Creo que el fray Pedro tiene su correlato en el fraile que realmente existió y que vivió esta situación de acoso por parte de la Quintrala. Creo que fue el fray Juan de la Puente, según algunos cronistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Catalina de los Ríos ve al cura como un ser de luz y de pureza, que en el fondo a esto, esta forma que ella veía al sacerdote, de alguna manera le causa repulsión al fray Pedro Figueroa, porque no le gusta, él quiere estar cerca de Dios, quiere estar en armonía con Dios. Además le llaman el santo, la gente le llama el santo y él no está de acuerdo con eso porque tiene un pasado oscuro. Y ahí a lo que me refería adelante, ¿no es cierto? Entonces, eh, de alguna forma, eh, esto de lo demoníaco en la Catalina de los Ríos y Lisperg, en la Quintrala, y la relación que tiene con el cura, con el padre Fray Pedro, se relaciona más bien con que ella se percibe a sí misma como poseída por fuerzas demoníacas, porque dice en alguna manera que ella siente los silbidos del diablo y ve algunas luces. Quizás en algún aspecto para la medicina moderna puede ser un arranque psicótico, psiquiátrico, esquizofrénico, digo. Y bueno, en ese sentido también podríamos hablar de que la novela nos plantea una forma de atavismo y la herencia de la sangre que tiene que ver con el mestizaje por parte de cómo, de dónde viene Catalina de los Ríos y Lisperger. Entonces, aquí hay un concepto psicológico central en la obra
que tiene que ver con la herencia familiar y étnica que tiene Catalina. Entonces, ¿qué es lo que hace la autora? La autora, Magdalena Petit, de alguna forma retrata o refleja al personaje principal como un producto de mezclas, de una mezcla, digamos, violenta entre indígenas y aristócratas, ¿sí? Por un lado, la sangre, como había dicho yo, de los conquistadores alemanes y españoles, y obviamente los Lißberger y los Ríos, y por otro, el componente indígena, la bisabuela, que es si bien recuerdo, la cacique, el, que una cacique de Talagante, Elvira de Talagante, Elvira de Talagante. Entonces, ¿cómo esto se ve reflejado en la novela? En la descripción que se hace de Catalina. Ojos verdes, bonita, ¿no es cierto? Pelo rojo, mirada penetrante, ¿no es cierto? Y ahí está todos esos componentes de ese atavismo y esa herencia de sangre. Ahora bien, aquí también hay un componente que la autora nos plantea a la Quintrala como, de alguna forma, como el reflejo de una estructura social, patriarcal y feudal. Pero ¿qué pasa? La Quintrala ejerce un poder feudal bastante despótico, ¿no es cierto? Sobre sus sirvientes, los indios, los negros. em, entonces, ella dirige con mano de hierro su hacienda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que trata de plantear la autora como idea, de alguna manera? Que en el fondo nos propone un análisis de la noción de la libertad, el poder y la autonomía de la Catalina de los Ríos, porque ella hacía y deshacía en su hacienda, lejos de la visión de las autoridades en Santiago, pero sí tuvo problemas en dos ocasiones, ¿sí? Y problemas legales que tuvo que intervenir, digamos, el poder divino y, y salvarla, de alguna forma. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que ella tiene una autonomía que pretende ejercer siempre ferozmente y que choca de frente con esta sociedad colonial, eh, rígidamente patriarcal, repito. Eh, ¿Qué pasa? Entonces, eh, al no poder canalizar su personalidad potente, fuerte, en los roles tradicionales, ¿no es cierto? Porque ella se resiste al matrimonio, a la expiación que le propone, por ejemplo, el fray Pedro. Entonces, al, al no poder canalizar su personalidad potente, su carácter fuerte, ¿no es cierto? En estos roles clásicos, esposa sumisa, qué sé yo, o la monja enclaustrada, que va a tener parientes. De hecho, tiene ahí algunos parientes como monjas enclaustradas. Eh, en el fondo, esa personalidad choca y se desborda ¿en qué? En el crimen y en el sadismo, como mecanismos que ella ejerce como control absoluto en relación a su entorno, a su hacienda, a su nicho de poder. ¿M? Entonces, de alguna manera, a ver, ¿qué es lo que podemos ver eh, sintetizando de alguna forma este análisis de esta novela? Eh, Hay un doble vínculo y una ambivalencia porque ella sufre por un lado, quiere ser buena, pero por otro lado también quiere ser mala. ¿Ah? Hay un deseo erótico reprimido que se enmascara, que se oculta y que también se canaliza a través de un misticismo religioso, digamos, bien exagerado, exacerbado, etcétera. Tenemos
la clásica visión, por ejemplo, también de la mujer fatal, la femme fatal, ¿ya? Eh, Ella utiliza su belleza, vuelvo a decir, una belleza magnética para manipular tanto a las autoridades, eh, los gobernantes, los oidores que la van a tratar de juzgar en varios momentos y salir de- impune de todos los crímenes que se le aquejan, digamos. Y también podríamos decir que la hacienda es otro, mejor dicho, la hacienda es vista como un microcosmos para ella. Ese espacio rural funciona como una suerte de reino particular, personal, ¿sí? Donde ella ejerce este sadismo, como decía, lejos de todas las miradas eh, escrutadoras y fiscalizadoras de Santiago de Chile. Bueno, ¿qué decir? Eh, por ejemplo, ella de alguna forma, en cuanto a su herencia, a ese atavismo, ella decía que sentía en sus venas arder, ¿no es cierto?, esas sangres encontradas, la soberbia, y ahí podemos ir matizando un poquito cómo se sentía para ir recapitulando un poco, ¿ya? En cuanto a esta idea de lo sagrado y lo profano, hay una imagen potente donde Catalina está en el altar y no sabía si estaba rezando o si desafiaba a Dios. Tenía esta doble visión ahí. Pedía perdón por, digamos, verbalmente, pero internamente era orgullosa y se sabía maldita, de alguna forma. Y hermosa, obvio. Entonces también hay una obsesión amorosa, y aquí volvemos a la idea del fray Pedro Figueroa, ¿ya? Eh, en este aspecto, eh, quizá ella representaba esto, este personaje, el padre del fray, todo aquello que jamás ella podía poseer. Por ejemplo, la paz, la luz, la gracia, ¿ya? Eh, y en consecuencia, el deseo de destruirlo, de aniquilarlo, de arrastrarlo consigo al infierno era potente, ¿sí? Eh, por otra parte, también tenemos esa visión del sadismo como esa herramienta de poder, ese mecanismo de poder, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ella veía temblar a los demás, que era la única prueba segura que ella tenía respecto a su propio poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, cuando sentía la agonía de un esclavo, eh, no lo veía ella como algo errado, sino que reafirmaba su poder. No era una mujer también sumisa ante las leyes de la colonia. Ella, en el fondo, era la ley, ¿sí? Y también, por ejemplo, ya vamos a ver al final de la obra que hay remordimiento en el ocaso de su vida y en función del Cristo de la agonía. A ver si podemos buscar esa parte, creo que está en el capítulo 15. O en el capítulo 14, no, no está en el epílogo. Eh, o está por acá. Aquí está, ahí está. Ahí lo vamos a colocar. Vamos a leerlo rápidamente. Dice sacrílega, y mientras los negros cargan la cruz y se alejan, la quintrala profiere, audaz: fuera, yo no quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. Esta frase, digamos,
estos dichos, estas palabras de la Quintrala, de alguna manera tienen que ver con el pasaje en donde saca al Cristo de la agonía, que lo descuelga, le había puesto dos cirios siempre encendidos para que ella pueda purgar sus culpas, y de alguna manera lo saca y sentía remordimiento. ¿Y por qué siente remordimiento? Justo cuando trata de eh, seducir o de aprovecharse del fray. Trata de besarlo, etcétera, ¿sí? Y bueno, ya en el final de su vida, la Quintrala, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, nos alude a esta idea del Cristo de Mayo, el Señor de la agonía, que se vuelve el espejo de su propia decadencia en el fondo, y a ella le aterra la condenación eterna de alguna manera. Esa es la impresión que a mí me dejó en la lectura. Cuando dice que miró a los ojos del Cristo y por primera vez no vio, por ejemplo, la madera, sino la mirada que la desnudaba, desnudaba esa alma corrompida. Entonces quiso mandarlo a azotar, qué sé yo, como un siervo más, hasta que lo descuelga, lo echa afuera, etcétera, etcétera. En fin, amigos, este ha sido el libro que he leído hace unos días atrás. Ya saben que lo pueden encontrar, digamos, en alguna librería de viejos. Si no, aquí tienen en el canal del Lector Impune, en este formato de libro y manos, un pequeño videíto para poder hacerse una idea respecto de esta interesante y entretenida obra. A mí me gustó de alguna forma. Si le pudiésemos dar una nota de 5 estrellas, le podríamos otorgar unas 3 estrellas por el hallazgo, por el giro que da respecto de lo que uno creía que se entregaba como información respecto de el personaje de la Quintrala. Por ejemplo, vuelvo a mencionar a Vicuña Maquena y sus crónicas respecto de este personaje mítico, ya a esta altura legendario, mejor dicho, de la Quintrala del folclore nacional chileno de la época de la colonia del siglo XVII, inspiración, eh, bueno, del señor Francisco Ortega, que yo tengo un libro, son caros los libros de Ortega, me gustaría leer los de Logia. Bueno, Ortega también sacó la Catrala, yo tengo de Ortega Salisbury, y de esta edición de Zigzag de los años 70, el libro de Augusto, de Daniel, perdón, de Daniel Belmar Coirón, eh, del año 73 este libro. A ver si podemos dar un... Ahí, agosto de 73, 5.000 ejemplares. Bueno, amigos, ahí está. Si te gustó, comparte, dale like y comente cosas interesantes para que vayamos nutriendo un poquito más este día a día en este otoño bien helado acá en Chile. Y amigos, un abrazo. Chao, chao, que estén muy bien.